Hola chicos, Hola, Doc. ¿cómo andan? ¿Qué tal, Doc? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Bien, bien. Esperamos un segundito. Bueno, buen día, buenas tardes, hoy es viernes. Espero que hayan tenido un buen día y no me van a enojar como la semana pasada. Pero bueno, hoy estoy de mejor humor, voy a tener más paciencia. Bueno, y si no, si me hacen enojar, me desquito con el examen. ¿Qué les parece? Una idea genial, ¿no? No, 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 no. malísima la idea. Malísima, ¿no? No me importa si están tomando mate, si están comiendo pochoclos, si están comiéndose un tostado. Hagan lo que quieran, pero contéstenme. Me dejan hablando sola como la semana pasada y les voy a tomar quemaduras, no sé, de las uñas de los dedos y que le calculen la superficie corporal, ¿ok? Así que hagan lo que quieran, pero no me dejen hablando sola, pues me enojo. Bueno, dudas de temas para la semana que viene o temas de la semana. Si no, arranco así, tac, 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 voy rápido. Algo que no hayan, que no entiendan. Temas del examen puede ser cualquiera, ¿sí? O sea, a lo que voy, yo lo que quiero que hayan aprendido en estos días, en estas semanitas, en estas 6 clases, es a pensar diferente, ¿sí? A tratar de integrar, a pensar por síndromes, no solamente con la cabeza cerrada, ¿ok? O sea, caminemos el conjunto entero del síndrome. Y enseguida sale las resoluciones. Si nadie tiene dudas, arrancamos por lo fácil. A ver, vamos a empezar por lo fácil. Bueno, me habían pedido el otro día cuando estuvimos en clase hablar de este tema. Así que voy a empezar por acá. Aunque ya lo vimos, así que yo creo que podemos ir rapidito. Bueno, que les comparto. Doctor, yo tengo una duda acerca del examen. Tipo, las preguntas son choices basados en casos clínicos y tipo, ¿cuántos choices son en cuántos minutos? Mira, yo te doy 1 minuto por pregunta, porque es lo que te da en el examen de residencia. O sea, si son 15 preguntas, vas a tener 15 minutos. A veces les doy un poquito más, les doy, si tenés, son 15 preguntas, te doy 20 minutos, 25, minuto y medio por pregunta. Pero no le calculo más de 1 minuto y medio por pregunta. Dale, gracias. O sea, si es de 15, con mucha suerte van a tener 30 minutos, porque les sobra. Y el día del examen de residencia no van a tener 3 minutos por pregunta, vas a tener 1 minuto por pregunta. Entonces, un poco la idea es entrenarlos a la contestada rápida, ¿sí? Y no necesitas más tampoco. Y van a hacer preguntas sobre el caso clínico, pero puede haber alguna base teórica. Bueno, vamos. Bueno, este es facilito. Bueno, ¿quién lo lee? ¿Quieren que los cronometre? Vamos a 6 minutos para practicar como si fuese el examen de carrera. Dale. Bueno, sí, Dale. sí. Bueno, una cosa. Agarran un papel y anoten en una hojita. Cada uno va a contestar diagnósticos presuntivos, diferenciales, estudios complementarios si es que lo requieren y el tratamiento, ¿sí? Cada uno conteste su examen. eh, yo cronometro 6 minutos y después vemos, ¿sí? Y lo ponemos en común. Yo, por ejemplo, agarro la pantalla, elijo a uno de ustedes para que me diga qué puso, ¿sí? Y después, si alguien puso algo diferente, levanta la mano o avisa qué puso y discutimos si está bien o está mal su elección, ¿sí? Y el que, por ejemplo, dice, no, bueno, yo pediría una tomografía, bueno, suponete que yo el estudio se los doy, ¿no? Pero una vez que ustedes, yo voy a elegir a cualquiera para que me diga qué estudio complementario quiere, ¿sí? Y si alguien quiere algo distinto, lo dice y lo pide.
Esperen que estoy buscando el cronómetro. Vamos a ver si la podemos hacer en 6 minutos. Van a ver que les va a alcanzar. Es muy fácil. Bueno, ¿quieren que lo lea yo o lo leen ustedes? Bueno, lo leo yo. Arrancamos. Paciente de 35 años de edad que consulta por guardia por dolor abdominal de 2 horas de evolución de inicio súbito en epigastrio. Al examen físico se constata afebril, hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una TA de 150 a 110, buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, frecuencia respiratoria de 25, abdomen globoso, distendido, timpánico, signo de Joubert positivo, doloroso generalizado en tabla. Refiere antecedentes de vómitos en borra de café. Es diabético, tiene artrosis de rodilla e hipertensión. Consume diclofenac, paracetamol e insulina. Escriba diagnósticos presuntivos, diferenciales, estudios complementarios si es que requieren alguno. Tomás Valentín, ¿querés algún estudio? En orden, ¿no? Ah. ¿Querés un estudio o no? Sí, sí, obvio. ¿Qué querés? Ya tenemos, o sea, si el signo de Joubert, o sea, ya si hacer una radiografía de pie te va a dar, digamos, también, pero, o si vamos un poco más, una videoendoscopía. Ahí tenés la radiografía que pediste. Ahí, para que todavía no me aparece, ¿eh? ¿El resto la ve? No, doc. No, no. No. Mm, ¿Por qué no la ven? Bueno, supuestamente la están viendo. Se ve A ver, solo el caso clínico. a ver, ahí paré de compartir. Mm. Voy a agregar 30 segundos más. Ahí tenés la placa. Ahí, para que todavía no apareció, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Listo? Sí, Bueno, pongan su diagnóstico. ¿Quieren algo más? ¿O ya pueden hacer tratamiento? no, pará. O sea, sí, en la parte de diafragmática se ve, No me digamos. digas lo que ves. No me digas. Ah, Solamente después lo discutimos. perdón. ¿Qué hago? No sé, díganme ustedes. ¿Quieren algo más o ya pueden hacer tratamiento? Era. Eu só pediria um laboratório Ujú. para ver coagulograma, essas coisas, pero haría Dime todo lo tratamento. que pedirías. Lo que no está escrito no existe en el examen. Pediria coagulograma, hemograma, uma creatinina e ureia, Ujú. uma glucemia, hepatograma já disse, coagulograma também, isso, função Ahí renal, lo tenés. listo. ¿Lo estás viendo? Profe, le agregaría un Bien. electrocardiograma a lo que dijo la compañera. Sí, porque el diagnóstico diferencial también por el dolor epigastrio. Bien, les queda un minuto. Pongan el tratamiento, Karia. ¿Alguien necesita algún estudio más? Tratamiento también tiene que hacer, ¿no? Ujú. ¿Quieren algún estudio más?
O ya está. Si les alcanza, hagan el tratamiento. Que quiere un estudio, me lo pide. Internación, nada de vía oral, reposición hídrica, o sea, sí, PHP, una sonda, le pondré una sonda vesical y una sonda nasogástrica. Bueno, pues escriban si hacen algún tratamiento más y si quieren algún estudio, me lo piden porque les quedan 20 segundos. Y una endoscopía alta. Ok, la No lo endoscopía, haría. el endoscopista te informa que no se la va a hacer. Yo no Ok. le Pienso que pondría porque tiene el riesgo de estar, puede o sea, mover el tiflón que está claro, sustentando eh, no, por la el radiografía cierre. que tiene, puede estar perforado también. Y yo estoy de acuerdo con la compañera por la Se cumplió el radiografía. tiempo, chicos. 6 minutos. Ahora que se cumplió el tiempo, ustedes en el examen final de carrera tendrían que entregar y yo les tendría que corregir. Entonces vamos a ver qué pusieron. Diagnósticos presuntivos y diferenciales. ¿Qué pusieron como diagnóstico presuntivo? Úlcera Perforación de péptica víscera hueso. perforada. ¿Estamos Claro. todos de acuerdo? ¿Alguien Abdomen puso algo agudo que no sea perforativo, eso? Bien, abdomen abdomen agudo. agudo perforativo es el síndrome, ¿sí? Pero vos tenés que hacer un poquito más específica para el final. Dentro de los perforativos, tenés que aclarar un poco de en qué órgano pensás que está perforado. No es lo mismo que sea Una el recto. úlcera, una úlcera péptica gástrica. Si yo Bien, pongo así solo abdomen agudo perdón, perforativo, estaría mal, digamos, muy general. estaría, estaría Tendría que incómodo, ir incómodo. directamente más a una úlcera perforada. Exacto. Bien, listo, gracias. O sea, tendrías que poner úlcera perforada o poner, ¿cómo se llama? Úlcera duodenal, úlcera gástrica. No sé, si tuviese una hernia, pones una perforación de intestino delgado, una perforación de la unión gastroesofágica. Puedes pensar cualquier cosa perforada, pero decir qué. ¿Ok? ¿Alguien puso algo distinto a eso? Bien. Em, Estudios complementarios. Laboratorio completo con coagulograma. Todos se dan cuenta que el paciente tiene signos de cirugía inminente, ¿sí? O sea, tenemos un paciente que tiene un abdomen agudo con dolor generalizado en tabla, ¿sí? Eso tiene y signo de Jover positivo, eso es indicación quirúrgica, sin ningún estudio más, ¿sí? Más que un riesgo quirúrgico y nada más. Tiene indicación de la laparoscopía, la parotomía exploradora, ¿sí? O sea, este es un caso clínico que se puede resolver solamente con una placa de tórax y un electrocardiograma. ¿Estamos todos de acuerdo? Un paciente diabético con consumo de AINES sin gastroprotectores. Eh, lo que dijeron bien, ponerle, bueno, acá eran posibles, ¿no? Algunos pensaban también en pancreatitis por dolores en epigastrio, ¿sí? Podría llegar a ser. Ahora, hubo uno de ustedes que pensó en veda. ¿Por qué pensaste en una veda? ¿Por los vómitos en borra de café? Porque, o sea, era una úlcera péptica por AINES y capaz que lo podía, o sea, no sé si se puede solucionar por una veda, sinceramente. Es que pensá que si se te perforó, ya tenés una peritonitis. Entonces le tenés que hacer el lavado de la cavidad. Ok. Así que no tiene sentido pedirle la endoscopía en un perforado. Aparte, en general está casi que contraindicada porque cuando a medida que vos distendés el estómago para intentar hacer la endoscopía, empeora porque se te escapa el aire. ¿Sí? Pensá que tenés un agujero en el estómago. Entonces no tiene indicación de endoscopía. Este paciente sí tuvo una úlcera, lo que pasa es que se complicó y se perforó. Entonces, si solamente hubiese sangrado, estaba bien pedir la endoscopía, pero como es una úlcera que se perforó, ya no está bien. Otra cosa que pueden ser es un tumor gástrico perforado, ¿sí? Otro diagnóstico, una úlcera maligna. ¿M? Bien. Eh, Doutora, vos digo que sí. tipo solo una placa de tórax y el electro ya bastaba, pero yo tengo Porque, ¿qué entendido que ves a en la todo, placa? ¿Qué ves en la placa de tórax? ¿Qué estás viendo en la placa de tórax? ¿Qué tiene?
El la neumoperitón. perforación de la víscera, ¿no? Por eso, ya está. No hay mucho más que estudiar. Está No, pero perforadísimo. tipo, yo tenía entendido que todo paciente para ir a la cirugía yo le tenía que pedir el laboratorio antes para ver el coagulograma y en el caso de él porque es diabético, ¿no? No, sí, el laboratorio se lo vas a pedir, obvio. Sí, sí, el laboratorio sí. Laboratorio, electrocoágulo se lo vas a hacer. Ahora, lo más probable es que al paciente no esperes 2 horas a que esté el laboratorio. Vas a decirle, dame el coagulograma rápido que lo estoy subiendo a quirófano, llámame por teléfono arriba y decime cuánto te da. A lo sumo le reservás, lo agrupás por si tenés que pedirle plaquetas. Pero este paciente se va a operar igual, coagulopático o no coagulopático. ¿Sí? Pero sí, sí, le pedís un laboratorio, por supuesto. Laboratorio, electroplaca, eso sí. Lo que no Ok. vamos a hacer es demorar la cirugía. Todos ven el neumoperitoneo, no hay dudas en eso, ¿no es cierto? Si hubiesen pedido la tomografía, siendo que el paciente está estable, es una opción posible, pero ahí yo les hubiese mostrado la tomo. Se ve el líquido libre en 4 cuadrantes, vemos un aire libre a nivel de la cara anterior gástrica, detrás del hígado, que ahí no tiene que estar. Tenemos acá una gran colección con un nivel hidroaéreo y líquido en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Esta paciente es quirúrgica, tiene una peritonitis generalizada constatada en la tomo, ¿sí? Pero es una paciente que casi que no tiene que llegar a la tomografía. Bueno, y la conducta quirúrgica, ¿qué escribieron? Yo puse, Gastrorrafia con epiplastia. Bien, gastrorrafia con epiplastia. Y si hubiese estado perforado el duodeno, ¿qué hubieran puesto? Duodenorrafia con epiplastia. Duodenorrafia con epiplastia. Si la úlcera es muy grande, puede ser una antrectomía, una gastrectomía atípica, ¿sí? Pero lo que importa, y si fuese una perforación de intestino delgado, ¿qué hubiesen hecho? ¿Es una enterorrafia también? Exactamente, una enterorrafia o una resección y anastomosis, ¿sí? Eso depende de lo que vos te quieras hacer. Entonces, cualquier cosa que ustedes vayan a suturar va a ser el órgano, rafia, entero, rafia, duodeno, rafia, gastro, rafia, ¿sí? Y si no puede ser, la resección y anastomosis, gastrectomía atípica y la reconstrucción. No pretendo que ustedes me digan una ida RUX, una gastrectomía con reconstrucción en omega, no pretendo eso. Pretendo que si reconocen abdomen agudo perforativo, no le pidan la veda. ¿Entienden? ¿Sí? Porque no tiene la indicación, no me va a aportar nada una veda en este momento, ¿sí? Em, Dudas con respecto a los abdómenes agudos perforativos, cómo se presentan, el tema del diagnóstico del neumoperitoneo, no tienen mucha ciencia en realidad. Lo que tienen que no confundirse es con el estudio que hay que pedir. Si fuese una perforación diverticular, ya saben que no le van a hacer la colonoscopía a una perforación diverticular. ¿Sí? Ahí vamos para el Harman, para el Laje y para el lavado de la cavidad. Si está perforado una víscera hueca, tengo peritonitis, tengo que ir a lavar para que a ustedes les quede. A lo que sangra, sí lo miro con endoscopía. ¿Ok? Em, y si estuviese perforado el esófago, ¿qué vamos a tener en vez de una peritonitis? ¿Por dónde pasa el esófago? Si se perforó en el esófago en el tercio medio, ¿qué vamos a tener en vez de una peritonitis? Una mediastinitis. Perfecto. ¿Y el tratamiento de la mediastinitis cuál va a ser? No Si sé si tengo se, pus, en el no sé si se mediastino. llama toracotomía exploradora, no sé si sería así el nombre. Una toracotomía exploradora, abro el tórax, abro el mediastino y lo dreno. Y si ustedes salían del examen no saben cómo decir eso, me dicen eso, abro el mediastino, abro una toracotomía, abro el mediastino, lo dreno y le pongo un drenaje. ¿Sí? Yo prefiero que ustedes, acepto que no te acuerdes el nombre de una técnica, lo sumo te bajaremos un poco de puntos porque no tenés el vocabulario, pero no vas a estar desaprobado porque vos sabés lo que hay que hacer. ¿Sí? Distinto es que vos me digas, tengo una mediastinitis y lo voy a tratar con antibióticos endovenosos, ¿no? La mediastinitis se trata con drenaje quirúrgico, ¿sí? Mortalidad altísima. Eh, ¿Qué Pero más? en este caso, ¿agregamos también el tratamiento antibiótico o solo con el Sí, drenaje? sí, sí, obvio, Sí, 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 eso sí. antibióticos siempre.
siempre. Y con respecto a las indicaciones, sí, acuérdense, plan de hidratación, como dijo su compañera, nada por boca, sonda nasogástrica. Y el tratamiento médico en las úlceras llevan omeprazol, ¿sí? Omeprazol en bolo, no pueden olvidarse el omeprazol, ¿está bien? En dosis altas. Y después con la dosis de mantenimiento, el Reliberan y tratamiento para el dolor, habitualmente vamos con los opioides, ¿ok? Les- y sonda vesical, obviamente, para controlar el ritmo diurético, ¿sí? ¿Dudas con respecto al manejo del abdomen agudo perforativo? Que con placas simples lo podemos tener ya un diagnóstico sin avanzar mucho más en los estudios complementarios. Ahora, si me hubiesen pedido un EcoFast, una tomografía, tampoco está mal. El EcoFast yo te hubiese dicho líquido libre y por ahí no te digo, se constata neumoperitoneo, porque también se ve el neumoperitoneo por ecografía, ¿sí? Pero en general, como un paciente que está peritoneal y en tabla, no hace falta mucho más estudios, ¿sí? ¿Dudas con respecto al perforativo? Si no, paso de tema, Yo tengo ¿no? una. En ese caso, con la Mm, colocación de la sonda nasogástrica, ¿no pasa nada? no, no pasa nada. Si fuese una perforación esofágica, ahí sí es más polémica la sonda nasogástrica, pero no la perforación gástrica. Al contrario, la perforación gástrica te va a disminuir el dolor y va a descomprimir el estómago y va a dejar de salir contenido intestinal hacia la cavidad. En la esofágica sí puede llegar a estar discutida, pero en la gástrica, en la duodenal, no, al contrario, es bueno. Bien, esperen que le voy a dejar de compartir porque no me acuerdo qué sigue en caso. ¿Alguna otra duda con respecto a los perforativos? Bueno, los hemorrágicos ya los vimos, ¿sí? Las úlceras Forest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, eso no hay ningún tipo de duda, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva alta, eso ya los charlamos bastante. Bien, vamos a un tema importante. Mm, 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 mm. Acá. Este le van a sacar re fácil. Ah, yo siempre digo que son fáciles. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bien, ¿están viendo? No. ¿Se animan en 6 minutos? Van a ver qué les sale. ¿Quieren en 6 o vamos despacio como siempre? Yo todavía no lo veo, Doc. ¿No lo ves? Bueno, esperamos un poquito. Ahora sí. Sí, ahora sí. 6 minutos o vamos como siempre, ¿qué quieren? Sí, dale. ¿Vamos con 6? Dale. Van a ver que cuando hagamos el tercero ya van a estar re cancheros y lo hacen súper rápido. Vamos en 6. Preparados, listos. Ya. Yo no, léanlo ustedes y solamente me hablan cuando quieren algún estudio, ¿ok? Ya. Ya puedo pedir un estudio. Sí, pedí. La radiografía de ¿Qué querés? tórax. Bueno.
Cuando terminen me dicen, ¿eh? Para descartar diagnósticos diferenciales, pediría un electro también, me dice. Ok, el electrocardiograma te da taquicardia sinusal con una frecuencia de 105. Podría pedir una gasometría arterial también para ver cómo está el oxígeno del paciente. Ok, tenés 730 de pH, 732 de pH y te dio un poquito bajo el oxígeno arterial, con saturación de 91. Cuando terminan me dicen si es antes del tiempo. Listo. ¿Los demás listos o tienen alguna otra duda? Tratamiento completo, ¿sí? Con todo lo que le dirían al enfermero y qué es lo que harían quirúrgicamente hablando. Tomás, te sobraron 2 minutos 41 segundos. ¿El resto terminó o necesita más tiempo? Terminé. Lisandra Rodríguez, ¿necesitas más tiempo? Yo estoy lista. Bien. Manuel Roberto, ¿necesitas más tiempo? No, yo estoy. Lisandro, Lisandro no está. Castro Lía, ¿terminaste? Sí. Bien. Bueno, chicos, les sobró 1 minuto 17. Vamos a frenar el temporizador. Diagnóstico, Neumotórax. Neumotórax. Tórax ¿de qué lado? derecho. Derecho. Diferenciales, Podría ser un TEP, Curioso. unidad, ¿por qué un TEP? por la disnea súbita. ¿Qué piensan de TEP? ¿Qué piensan los demás de TEP? Eh, yo creo que Puede la ser un... hipoventilación en un TEP es normal. Tipo, la ventilación no cambia en nada, digamos, el pulmón está bien. El tema de la irrigación. Sí, no es el diagnóstico que más me convence. Sí me gustó el tema de basarnos en la parte cardiológica, más que nada por el antecedente que tenía, ¿sí? Siendo que uno piensa, ¿ustedes pensaron que podía tener una fractura costal o simplemente una bulla? Yo pensé en una bulla. Yo pensé también en lo Yo mismo. también porque es jugador de fútbol, por eso. Pensé en déficit de alfa 1 antitripsina que puede generar la bucha.
también. Bien, lo más probable es que sea una bulla, pero bueno, una fractura costal podría ser. Uno podría pensar también en un hemoneumotórax como diferencial por fractura, ¿sí? Eh, Todos ven acá que tiene un neumotórax, ¿de qué grado? ¿Uno, dos o tres? Tres. Tres. ¿Y es un hipertensivo o no? Como que la tráquea estaba medio contralateral, pero la presión está bien. O sea, Bien. y no tiene. Entonces, por placa parece hipertensivo, pero clínicamente no se comporta como un hipertensivo. ¿Entienden eso? Sí, Entonces, y si fuese un hipertensivo, ¿cuál es el primer tratamiento que le ofrecen? La descompresión con Avocat en línea media clavicular, segundo espacio. Perfecto. Lo primero que hacemos es la decompresión, transformarlo en hipertensivo a normotensivo y descomprimimos, ¿sí? Puede ir en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, o podemos ponerlo en el quinto espacio, línea media axilar. Las dos opciones están aceptadas. ¿Todos entienden las imágenes de la ecografía? Si alguien hubiese pedido un EcoFast en pleural, tenemos el signo de la playa y el código de barras. ¿Saben cuál es el normal y cuál es el patológico? ¿Se acuerdan de eso? es de la playa, era patológico, si no me equivoco. La playa es No, algo lindo, código de es barra. normal. Lo normal es lo lindo, es la playa, ¿sí? Lo patológico es el código de barras, es tener que pagar cosas, ¿ok? Sí, de gracias. O sea, gastar plata es malo, ¿sí? El código de barras es malo, es neumotórax. Ir a la playa es lindo y es bueno, ¿está bien? Para que ustedes se acuerden. Entonces, si ven un código de barras, mala suerte, se opera, ¿sí? Em, Tomografía. ¿Alguien puso en sus estudios complementarios tomografía? No. A este paciente no hacía falta hacerle tomografía con semejante neumotórax, pero ¿en qué casos sí pediríamos una tomo? Si fuera un TEP, Politrauma, politrauma. Pero politrauma, cuando tengo dudas diagnósticas, cuando no estoy seguro si esta placa es una gran bulla gigante por un pulmón enfisematoso en vez de un neumotórax. A ver, si hay dudas diagnósticas, este es un neumotórax muy grosero, se ve, pero a veces te puede generar dudas y uno puede pedir la tomografía, ¿sí? Em, Tratamiento que pusieron. El drenaje. Sí, No. avenamiento pleural en segundo espacio con el tubo hacia arriba. No, segundo no, quinto. Quinto espacio intercostal, línea media axilar, hacia arriba. En el segundo te queda muy cortito, te queda casi muy al vértice, ¿sí? La respuesta correcta es quinto espacio, ¿sí? No segundo. Segundo es para descomprimir con Avocat o con válvula de Hemlich. Siempre avenamiento bajo agua, ¿sí? Si ponen solamente drenaje solo, no es válida la respuesta. Es drenaje pleural bajo agua, ¿sí? Porque tienen que entender la fisiología de la trampa. Puedo poner Bien, tubo de drenaje, sello de agua. sí, tubo de drenaje pleural es válido. Tubo de venamiento pleural es válido, ¿sí? Porque entendemos que lo estás haciendo bajo agua. Pero la clave Con es que sello pongan de la trampa agua. de agua. O Claro. la trampa. Ahora yo les pregunto lo siguiente. Bueno, acá son los distintos tipos de drenaje. Tenemos argires, tenemos percutáneos, tenemos mangueras siliconadas, ¿sí? Cualquiera está bien. Acá es un poco la técnica. Borde superior de la costilla inferior para no llevarnos puesto el paquete nervioso. Se conecta a la trampa de agua. Ahora quiero que me digan. ¿Qué pasa si yo tengo un burbujeo permanente después del tercer día? ¿Qué pienso que pasó y cuál es mi conducta a seguir? O sea, siempre se A ver, evaluaba si el pulmón se volvía, había dos conductas, si el pulmón estaba expandido o no. perfecto. eh, Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer antes de decidir operarlo? o una nueva placa, Perfecto, una nueva placa. y después Primer tenías que causa de chequear el error, circuito, y si no, hacías aspiración continua y ibas directo a la cirugía, si no. exactamente. ¿Todos entienden y saben lo que está diciendo Tomás? Ese es el algoritmo.
ante un burbujeo permanente o una falla de expansión, la primera causa de falla o de error es una mala conexión de drenaje o que no está hermético, o te está entrando aire por la piel o está mal hecha la conexión. Una vez chequeado la falla humana, tengo que pensar que hay una bulla o una fístula o una fuga de aire permanente. ¿Qué puedo hacer? Conectar la aspiración continua, aumentar la presión negativa para favorecer la expansión o ponerle CPAP, presión positiva a la vía aérea para favorecer la expansión, ¿sí? Y si todo eso falla, voy a la cirugía, ¿sí? Pero ya más de 3 días de burbujeo permanente aumenta el riesgo de empiema. Entonces, Bruisma Víctor, quiero que nos digas qué vas a hacer si decidís operarlo. Placa control. ¿Qué constatamos en la placa? El drenaje normoinserto. ¿Y esta placa qué tiene además? ¿Qué ven? No veo la placa. ¿No ven la placa? Bueno, ahora esperemos un minuto. Yo no entendí qué tiene que hacer si el burbujeo sigue, tipo hago una nueva placa y después ¿qué hago? Lo conectas a la presión continua, que es una máquina que lo que hace es chupar aire, ¿sí? Aumentarle la presión negativa al frasco para que se infle más el pulmón, ¿sí? O lo conectas a la presión negativa a la aspiración de la pared de la sala. Ahora te lo voy a mostrar en una máquina. ¿Ven ahora la radiografía? En Sí. la radiografía, la marca roja está marcando hasta dónde llega el vértice pulmonar y además tiene 1, 2 costillas rotas, la clavícula rota, ¿sí? Esta es otra placa, quería que vieran cómo se ven las fracturas. El drenaje está dentro de la cavidad y tenemos una falla de expansión con burbujeo permanente. Esta foto que les va a aparecer ahora, pues llega con delay, ahí está, es la aspiración continua, ¿sí? Es una maquinita que vos se la enchufás, un drenaje va al paciente, el otro se conecta a un frasco de reservorio, con un sello de agua y el otro va a la pared. O esta es la más sofisticada. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, ¿no? Sí, Sí. Esta máquina más sofisticada, directamente vos conectas la manguera roja al paciente y con eso ya, perdóname, el tubo del drenaje lo conectas acá, este piquito que está acá, y empieza a entrar el líquido y te discrimina cuánta sangre tiene o cuánto líquido te viene por el drenaje con una capacidad de 2 litros y acá te mide la fuga de aire que tenés y si giras esta perilla puedes aumentar o disminuir la presión que le hace a la cavidad torácica, ¿sí? Pero esto es más pro. Cuando no tenemos esto usamos el sistema casero, ¿sí? Pero bueno, ante una falla, aspiración continua como primera opción, fibrobroncoscopía para ver qué pasa en la vía aérea y por último la conducta quirúrgica. Tratamiento quirúrgico. Víctor, te preguntaba esto. ¿Qué elegirías hacer? ¿Bullectomía con abrasión pleural, bullectomía con talco, iodoblomicina o pleurectomía? ¿Y por qué vía de abordaje? Siendo que tu paciente es un paciente joven de 36 años. Patología benigna. ¿Qué haces? Ah, toraco- sería laparoscópico Toracoscópico, pues estamos en el tórax. y ¿Y qué haces? Proyectomía con abrasión pleural, con talco, con yodo, con bleo o pleurectomía. Eso es la pleurodesis. talco, Ok. ¿Por qué talco? porque yo ya la vi una así. Y la que vos viste con talco, ¿era una patología benigna o una No, patología maligna? vale. Maligna, bien. En general, reservamos el talco, el yodo, para las patologías malignas. ¿Por qué? Porque producen una mayor adhesión pleural, pero la sobrevida del paciente suele ser menor. Entonces, cuando son pacientes jóvenes, se prefiere hacer la abrasión pleural, que significa raspar la pleura para que sangre y naturalmente se pegue el pulmón a la pared. Entonces uno no le pone ninguna sustancia que aumente el riesgo ni de desarrollar mesotelioma en un futuro. Si el paciente en el futuro hace un cáncer, uno puede volver a entrar a la cavidad pleural un poquito más fácil que el talco, ¿sí? El talco se vuelve una roca.
Y la pleurectomía es arrancarle toda la pleura, básicamente para que sangre y que se pegue el pulmón a la pared. Vías de abordaje, hoy por hoy hacemos todo por video, pero bueno, si uno necesita hacerlo abierto, lo hace abierto, ¿sí? Entonces, las pleurodesis con talco tratamos de reservarlas para patologías oncológicas, ¿sí? Probablemente en el paciente que vos viste era un derrame pleural que recidivaba, ¿puede ser? Sí, era maligno. Era maligno, pero era por líquido, no era por aire. Sí, sí, era... Perdón. No, Bien. Y la siguiente es la bullectomía, que básicamente es resecarle la bulla pulmonar, ¿sí? Eh, y acá tiene una imagen donde se ve la pleura normal, sin raspar, y del otro lado toda la pleura ensangrentada, raspada, ¿sí? Para que ustedes vean cómo queda cuando uno hace la abrasión pleural, ¿sí? La idea es provocar un sangrado, esto acá se reseca y se corta, ¿sí? Es la bullectomía con la abrasión, ¿sí? Entonces bueno, ahí logramos la la pleura. duda sería, en este caso, ¿vas a hacer la bullectomía y la ablación? ¿Y la ablación sería con qué? Rasparle, abrasión rasparda, mecánica. Agarras una esponja, una pinza Fester con una gasa y le raspas toda la pleura y la haces sangrar. Le rompo toda, lastimo toda esta pleura, estos vasitos para que sangren y me queden así. Entonces, ¿Sí? así Es mecánica. es cuando fuera benigno y talco se fuera maligno. Exacto, sí. Hay algunos cirujanos que usan talco en los neumotórax recidivantes, ¿sí? Pacientes que a pesar que vos le hagas el raspado natural, vuelven a recidivar, vuelven a recidivar. Bueno, en esos casos uno pone el talco, pero si no, tratamos de reservarlo para patologías malignas el talco. Bueno, ¿Y cómo yo sé, tipo, cuando hago una videotoracoscopía y cuando hago una toracotomía? siempre hace videotoracoscopía y cuando no puedas, hace la toracotomía. Ah, ok. Siempre por video. Hoy por hoy disminuye mucho el dolor, el riesgo. Y después el tema de los drenajes. Los drenajes pueden oscilar y pueden burbujear de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, pero uno tiene que saber que recién cuando ya el drenaje se queda quieto, no oscila ni burbujea, ahí en ese momento es que yo puedo sacarlo, ¿sí? Ahí les pongo un video y van a ver lo que hace el frasco. No quiere hacer nada. Mm, mm. No lo pueden ver, ¿no? Ah, una duda, Doc, No, ¿cómo se hace ese raspado Sí. mismo? ¿Sería pleurodesis? Pleurodesis, Bueno, gracias. mismo nombre. Ay, ahora se tildó todo. Espera, yo ya no los veo más ni a ustedes. Perdón, tengo mala internet. No, sí, yo en este momento no los veo, no puedo. Perdí el control de mi computadora. Si yo prendo Mm, el video, se cae. a ver.
Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Se cayó todo. Perdí todo el control de la computadora. Bueno, no sé, no les puedo reproducir el video, pero lo que les quería mostrar era lo que era el burbujeo, lo que era cuando un tubo se agotaba y uno lo podía retirar, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que tienen que ver es que no haya más fuga de aire y que la columna de agua, que habitualmente se mueve, sube y baja, esté quieta. Cuando pasan esas dos situaciones, uno puede retirar el drenaje y ya darle el alta al paciente, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta son los débitos, la cantidad de líquido que viene. Supongamos que, bueno, no, y acá les dejo esto como resumen. Si yo tengo un paciente que yo lo diagnostico un neumotórax por clínica o por imágenes o las dos cosas, lo tengo que drenar. Si drena y expande, o sea que el paciente se cura, no tengo que hacer más nada. Pero si el paciente vuelve a tener un neumotórax del mismo lado o del otro, ya ese paciente es quirúrgico de entrada. Le tengo que hacer directamente la buchectomía y la pleurodesis. Si el paciente le puse el drenaje y no expande, el paciente se opera. En el medio puedo intentar medidas no quirúrgicas como la aspiración continua, pero si no responde, se opera. Y un paciente que tiene un neumotórax, pero ya tuvo uno previo, está complicado con sangrado o el neumotórax es de los dos lados, espontáneos, ¿no? Tiene indicación quirúrgica, ¿sí? Este es un poco el algoritmo del neumotórax. Con respecto a los hemotórax, lo que tienen que saber es que toda la alteración del espacio pleural, ustedes saben que se maneja con un drenaje, ¿sí? Em, pero el hemotórax tiene una particularidad. ¿Cuánto tiene que venir para que yo indique una cirugía de emergencia? 150, 1500 mililitros. Más de 1500 mililitros tiene indicación de toracotomía de emergencia, ¿sí? Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un paciente que viene con un accidente de tránsito, una fractura costal o un signo de hipoventilación, no sé, derecha, con matidez a la percusión, palidez, taquicardia, etcétera, ustedes le ponen un tubo y les viene 1500, ese paciente se opera, ¿sí? Primer gesto ante cualquier alteración del espacio pleural, ya sea líquido, sangre o pus, es la misma, drenaje, ¿sí? Si me vienen 1500, se opera de entrada, toracotomía de emergencia e ir a buscar el sitio de reanimación, ¿sí? El sitio de sangrado. Ahora, si yo le puse el drenaje, pero me vienen 200 mililitros por hora durante 4 horas, también tiene indicación de cirugía, porque se tiene un sangrado activo que no para, ¿sí? Pero si le puse un tubo, le vinieron 1000 y paró, no hago más nada, ¿sí? Después le hago una tomografía, le haré un control y si queda algún líquido o le queda un coágulo retenido, se operará, ¿sí? Pero esos son los puntos de cortes con respecto al hemotórax. ¿Entendido el hemotórax? Puede ser para el Eran, hemotórax o para el hemoneumo, pero esos puntos de corte los tienen que saber. era 200 mililitros por hora por más de 4 horas. Durante 4 horas, sí. Porque Vale. hacen 800, en 4 horas llegaste a los 800, ¿sí? Si seguís esperando lo vas a correr de atrás. Es un sangrado activo que no para, ¿sí? Entonces, esos son los valores con el hemotórax. Y la clínica va a ser casi todo lo mismo, pero con hipoventilación y matidez en vez de timpanismo, ¿sí? Y ahora nos queda otro tema importante de tórax, que es el empiema. ¿Ustedes saben cómo es el manejo del empiema pleural? ¿Cómo se va a presentar un paciente con empiema? o sea, dolor pleurítico tipo puntado de costado, disnea, tos seca, fiebre alta y persistente. Ujú, perfecto. No, es otra cosa. Esperen que les quería mostrar algo, pero no es eso. Y un paciente que vos sospechás un empiema, ¿cuál es la primera conducta que vas a hacer? Toracocentesis. Y Bien. ¿Y qué vas a antibiótico. buscar? Antibiótico o toracocentesis. ¿Y qué vas a buscar en la toracocentesis?
O sea, si es un exudado o un transudado. Bien. Y si es un exudado, Lo mandás, o sea, siempre Toda cantidad. el estudio, se hacen tres tipos de estudio, digamos, el bioquímico, el microbiológico y creo que el citológico, por más que le lo veas manda un siempre. color raro, pero el empiema de por sí ya tiene un aspecto particular. Tiene un aspecto medio raro. Y bueno, lo tratás como un derrame, pero al ser tipo ya algo, complicaciones bacterianas por lo general, si le tenés que dar más cosas. Bien. Ahí les voy a poner un caso de un paciente y ustedes me van a decir, lo vamos a resolver todos juntos a este. El empiema tiene una particularidad que es un poquito más complejo en algunas cositas. ¿Quién lo lee? A uno que lo lea en voz alta. Paciente de 70 años consulta por guardia por disnea de una semana de evolución, asociada a registros febriles intermitentes de 38 a 39 grados. Refiere dolor en puntada de costado que irradia hacia el hombro izquierdo. Al examen físico, lúcida, febril, hemodinámicamente inestable, frecuencia 110, TA 80-40, livideces. Regular, mecánica ventilatoria. Hipoventilación en emitórax izquierdo, matidez en base izquierda, frecuencia respiratoria 26. Abdomen globoso, levemente distendido, timpánico e indoloro. Saturación 90 y es diabética. ¿Cuál es el diagnóstico? Em, Puede O contestar sea, cualquiera. un déjame pleural, pero ahí sí vamos a la toraco para sacar el líquido y analizar. ¿Qué más? Pero está bien, pero vos es que estás pensando que tiene, ¿qué supo que ese es Es el puede ser un déjame paraneumónico. complicado? Una paciente diabética probablemente con un empiema, ¿sí? ¿Por qué? Y, Primero, tenemos el antecedente de haber estado ya hace una semana con fiebre, ¿sí? Guarda que las neumonías bacterianas y las virales tienen eh, inicios más insidiosos o más súbitos según la etiología, ¿sí? Esto es una paciente que básicamente está en shock, ¿sí? Está hipotensa, está con livideces, tiene matidez, o sea, y el principal factor de riesgo es la diabetes, ¿está bien? Entonces tenemos que ser bastante agresivos en el manejo del espacio. Obviamente va a haber que ponerle oxígeno, lo van a tener que complejizar, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es tener una imagen para poder corroborar nuestra sospecha, ¿sí? Neumonía. Y esta de placa es media rara. Vos decís, pará, yo me esperaba encontrarme una cosa llena de pus y no es muy clara. Entonces, cuando tenemos algo que no es muy claro, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? La ¿Hacer tomografía. una toma? Hicimos una tomo, ¿sí? Siempre que pidan una tomografía, lo que tienen que, esta no es la ventana ideal, pero yo la puse porque quería que vieran que puede tener patología bilateral, ¿no? Cuando quieran ver un empiema, si el paciente está en condiciones de recibir contraste endovenoso, es mejor, ¿sí? Porque nos permite ver las colecciones, los abscesos, los tabiques. Entonces es si el paciente va a andar bien con un tubo normal o si va directo a decorticación, ¿sí? Entonces la tomografía nos permite corroborar nuestra sospecha diagnóstica. Y ahí lo punzamos al líquido. Y estos valores ustedes los tienen que conocer. Los criterios de Light los tienen que conocer y los puntos de corte para determinar si es un empiema o no los tienen que saber. Glucosa baja, ¿sí? Este es el resultado de nuestra paciente, ¿sí? Vino una glucosa recontra baja, un pH bajo de menos de 7, leucocitosis altísimo, LDH altísima, proteínas altas, pus macroscópicos activos positivos. Todo esto es todo para empiema, ¿sí? Entonces, ahí le puse los valores normales, los puntos de corte. Esos puntos de corte los tienen que conocer. Glucosa menos de 40 o menos de la mitad de la plasmática. Cada vez que tengan un pH menor a 7,2 ese es nuestro parámetro más importante para decidir poner un tubo pleural. Más de 50.000 polimorfonucleares. El LH más de 1.000. Pero ojo, porque la tuberculosis puede tener monomorfos, ¿sí? Y aún así ser mala. La artritis reumatoidea también nos puede confundir. Un empiema de artritis reumatoidea puede llegar a tener monomorfos.
LH más de 1000, proteína más de 3, puso cultivos positivos. Estos valores los tienen que saber. Ahora, yo lo punché a mi paciente. Lo primero que uno suele hacer es una toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis diagnóstica para mí tendría que estar casi desterrada de la faz de la Tierra, salvo que cuando vos punces te venga pus franco. Si yo estoy con mi paciente, lo estoy pinchando y me viene pus, listo, no saques más, ya está, poner el tubo de tórax y listo, de corticalo. Ahora, si yo estoy pinchando a mi pobre paciente y me viene una jeringa y saqué una muestrita de 5 mililitros, después lo llevo al laboratorio, el laboratorio me trae después un resultado de empiema, tengo que decirle al señor, bueno señor, ahora lo vamos a operar. Bueno, no estaría tan mal. El problema es cuando me trae el ni, cuando no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Entonces, cuando no es ni una cosa ni la otra, yo tengo que ir y decirle al señor, hola señor, lo tengo que pinchar otra vez para sacarle todo lo que le queda. O bueno, no, ahora hay que ponerlo en tubo. En cambio, si yo le evacué todo, pero el pH no estuvo tan mal, o sea que es más de 7,3, yo tal vez lo puedo esperar y ver cómo evoluciona con los antibióticos, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes puedan evacuar todo en un derrame libre, evacúen todo, porque el paciente va a mejorar la mecánica respiratoria, va a reclutar alveolos, no van a dejar líquido adentro que se pueda contaminar, ¿sí? Y ya están con la aguja ahí. Entonces, si pueden, evacúen todo, ¿sí? Em, si nos viene un pH de menos de 7,1, líquido lento o gram positivo, la respuesta es sí. Yo a ese paciente le tengo que hacer algo. De menos a más, le pongo un tubo. Si con el tubo es suficiente, ya está, no hago más nada. Pero si está loculado o no es suficiente, tengo que hacer algo más. Escalo en complejidad. Le pongo fibrinolíticos, le hago una toracoscopía y lo decortico. ¿Sí? Una u otra, ¿no? Los fibrinolíticos se puede, lo que tiene es que son muy caros y nadie los quiere, los hospitales no los quieren pagar. Entonces te dicen que lo decortiques. Pero no está mal poner fibrinolíticos. Ahora, si no me vino este resultado y tenemos un pH más de 7,3, lo espero. Los ni tengo que hacer algo. O le repito la evacuación y la hago completa, o le pongo un tubo. ¿Sí? Este algoritmo lo tienen que conocer. Tubo de drenaje. Y ahí es donde entra lo que son las decorticaciones, es una decorticación abierta en una, em, ¿cómo se llama? En un paciente con un empiema organizado, se ve todo el pil pleural con toda la cáscara de huevo, ¿sí? Acá es un poco como va quedando, fíjense que uno abre toda esta coraza y encuentra el pulmón sano abajo, ¿sí? Esto es una decorticación a la vieja escuela en un paciente muy difícil con todo abierto, ¿no? Ahora, por una cuestión de tiempo, no les voy a mostrar un video de una decorticación, pero en sus hospitales, ¿pudieron haber alguna vez una decorticación por videotoracoscopía? ¿Una limpieza, una VATS pleural? Yo ¿No? vi una BATS y también vi una decorticación abierta, digamos. Y esa fue, la incisión era enorme, digamos. Bueno, viste lo que es. Cuando vos no podés avanzar por VATS, es un tema, porque la verdad es que es muy difícil, sangra un montón. No, la verdad que no es fácil, ¿sí? No es fácil no es fácil de corticarla, el paciente entra como una especie de shock. A ver si lo tengo acá rápido, se lo- Y aparte también es como que van disecando con la mano y había muchos, cuando ponele iban para el vértice, digamos, tenían que tener cuidado ¿cómo es? Con las arterias subclavias, era como que fue una cirugía larguísima, digamos. Es larguísimo. Uno trata de hacerlo lo más rápido que pueda porque el paciente después entra como en un shock séptico. No me puse acá. Voy a ver si tengo acá un video. Tengo un video, lo vi hoy hace un rato. Se los quería mostrar, pero no sé si vaya. Ah, bueno, no, ahora no lo encuentro. Bueno, entonces las opciones serían la decorticación por video y si no se puede, decorticación normal, ¿sí? Convencional, abierta. No queda mucha opción. Y por último, ¿qué es la ventana pleurocutánea? Es el fracaso a todo, pero ¿qué es eso?
Es como unir la pleura, digamos, al exterior, a la piel, digamos, y ya es como... Exacto. ¿El resto entiende lo que es la decorticación? Bueno, no encuentro el video con esto. Vos decís que ventana pleuroputánea es Perdón, lo mismo ventana que pleurocutáneha. Esperen que se la pongo acá. ¿No ven, no? No, si se lo pongo así. Bueno, cuando ustedes tienen una ventana pleurocutánea, lo que hacemos es esto, es resecar dos fragmentos costales contiguos, dos o tres laterales. Esto es un ventanal más que una ventana, ¿sí? Pero se resecan dos o tres fragmentos costales y se comunica la cavidad pleural con el exterior, ¿sí? Ahora, y después se deja, se va limpiando esto al entrar en contacto con el aire, esto se va limpiando cada vez más y va creciendo el pulmón nuevamente y después se recubre con piel normal, ¿no? Ahora, yo les pregunto, esto es como se vería una placa control, ¿no? Se ve el pulmón enfermo, el espacio pleural y la comunicación con el exterior. Ahora, yo les pregunto una cosa, ¿por qué el paciente, este paciente, que yo le resequé dos espacios, dos fragmentos de costilla y está comunicado el pulmón con el exterior, que vos mirás por el agujero y le ves el pulmón? ¿Por qué este paciente al día siguiente se puede ir a su casa y está fenómeno? Y en cambio, si yo se lo hago en no sé, voy y le clavo un cuchillo a alguien con una hojita de 3 centímetros, se muere. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a él le puedo hacer un agujerote en el costado y el otro no le puedo clavar un cuchillo? tiene que ver con Así- la expansión del pulmón, ¿Tiene que ver con qué? No te entendí. con la expansión del pulmón, No, con tal otra vez. cosa, otra cosa. Puede ser que digamos, la etapa, digamos, fibrótica del empiema terminó tabicando todo y está el pil todo como rígido. Exactamente. Es exactamente esa la respuesta. El mediastino está fijo por el mismo pil pleural. No se mueve para ningún lado, no se va para ningún lado. El pil está quieto, el mediastino está quieto. Tengo una intrusa. En 3 minutos. Ahora va. Piensa que vamos a desayunar, pobrecito. Es merienda. Entonces, tenemos la pleura bien pegada a la pared y no hay movimiento mediastinal, ¿sí? La respuesta es el tiempo, no es agudo, ¿sí? Si fuese en el agudo, no se lo puedes hacer, ¿está? Entonces, si yo tengo que resumir el manejo del empiema, vamos de menos a más, ¿sí? Toracocentesis, si quieren, evacuadora, ni me digan la diagnóstica, salvo que te venga pus. Toracocentesis evacuadora, tubo de tórax. Después del tubo de tórax, ¿qué viene? Pues si falla el tubo de tórax, Una BATS. acá lo tiene escrito, una VATS, decorticación, toilet pleural, biopsia, sí, biopsia no, perdón, decorticación, toilet fibrinolíticos, ¿sí? Y si falla esto, voy a la ventana, ¿sí? Pero el pus no puede quedar adentro. ¿Estamos? Si ustedes para sacarse un granito de la cara se hacen un cortecito y se sacan el grano, en el tórax nos sacamos dos costillas, pero el pus sale, ¿sí? Ventana. ¿Está bien? Pero no puedo hacer eh, tengo que dejar que pase el tiempo y eso se pegue bien, ¿ok? ¿Dudas con respecto al manejo del empiema? Manejo del derrame pleural. El derrame pleural siempre tuvo de avenamiento. Si es maligno el derrame, pleurodesis con talco, ¿sí? Es la única salvedad, como para que no se repita. ¿Entendido, tórax? ¿Dudas en tórax? ¿No? Bueno. Y después, lo último que les quería decir, porque uno de sus compañeros me consultó, con respecto a hernias, ¿sí? A ver, no es que les vamos a tomar
hernias, como para decir, describime si la hernia es directa o indirecta. A ver, una hernia se va a complicar ¿con qué? Las complicaciones de las hernias, ¿cuáles son? Eso sí tienen que saber. Am, Atascamiento, estrangulación. estrangulamiento de la víscera. Por eso, vamos primero a lo que es la nomenclatura, ¿no? O sea, el vocabulario en las hernias. Una hernia puede ser coercible, incoercible, reductible o irreductible. ¿Todos saben esas diferencias? ¿Sí Sí, o no? Bien. Una hernia, entonces, lo normal es que sea reductible y coercible, o sea, que la meta para adentro y se quede, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una complicación porque la hernia se volvió irreductible, puede ser que quede para afuera y se atasque. O sea, no hay pasaje de contenido intestinal. Entonces, mi paciente va a tener cuadros o síntomas suboclusivos, ¿sí? Que es la principal complicación de las hernias. Primero te hace una suboclusión y después esa suboclusión que va a estar atascada puede pasar que se estrangule, o sea que empezamos a tener compromiso vascular y después de que se estrangule, ¿qué le va a pasar con la circulación? Isquemia, necrosis. Isquemia, necrosis y después la necrosis que viene. Perforación, perforación. 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 Entonces, si ustedes están ante un cuadro de un paciente con un síndrome suboclusivo, tengo que descartar como una de las posibles causas una hernia, ¿sí? Acuérdense la prevalencia, si es en hombres van a ser probablemente inguinales, indirectas, si se le van a ir al testículo, entonces tienen que revisar el testículo, y en las mujeres, sobre todo añosas, son frecuentes las crurales. ¿La crural a dónde se mete? A la pierna, ¿sí? En femoral, ¿tá? Entonces hay que revisar toda la región inguinal, incluso la cara interna del muslo. Y en las mujeres, la indirecta se va hacia los labios mayores, ¿sí? Bueno, nada, yo acá les había puesto un caso de suboclusión, pero lo que más tenemos que tener en cuenta es pedir una placa de tórax para buscar perforación o no, signo de alas de gaviota por debajo del diafragma. En una placa de abdomen de frente podemos ver niveles hidroaéreos centroabdominales, si la obstrucción es de delgado, si la obstrucción, podemos ver asas de intestino delgado a nivel escrotal, si ustedes se fijan, esto está en el testículo, ¿sí? Podemos ver si es de colon, podemos llegar y deslizada, podemos llegar a ver el colon en la bolsa escrotal, el derecho o el izquierdo, ¿sí? ¿Qué más? Otro método diagnóstico, acuérdense siempre la ecografía para diferenciarla, por ejemplo, de adenopatías inguinales, ¿sí? Un ganglio no protruye ante maniobras de Valsalva. Una adenopatía inguinal, sí. Perdóname, una hernia inguinal sí protruye con Valsalva. ¿Está bien? Y va a variar el contenido, si es grasa o si es intestino. Nos va a permitir, por ejemplo, como en un varón, un diagnóstico diferencial de una hernia inguino-escrotal, ¿cuál puede ser? Dígame, un diagnóstico en el varón diferencial. Hidrocele. Hidrocele. Hidrocele o tumor testicular. Hidrocele, varicocele, un tumor testicular. En las mujeres es más rara, la inguinal indirecta es más rara porque es rara que se les meta en el labio mayor, ¿sí? Es más probable que tenga directa la mujer, que protruya a nivel del pubis, o que se le vaya la pierna. No es tan común la indirecta en la mujer. ¿Pero por qué tienen que saber eso? No por la anatomía de la indirecta a la directa, para saber a dónde lo voy a ir a buscar. Si tengo una nena, la busco en la pierna. Si la tengo en el varón, voy al testículo, ¿sí? Como primer lugar. Acuérdense de los seminomas como diferenciales, ¿sí? Fíjense, en una ecografía os puedes ver la hernia, el conducto inguinal y el testículo acá. Ya está, diagnóstico, no es un hidrocele, es líquido en el sufrimiento en el saco. La tomografía nos va a permitir ver el diagnóstico, si tengo una asa atascada, transición asa fina, asa gruesa, si es de un lado, si es bilateral, ¿sí? Si está afectado todo el delgado, está afectado el colon, nos va a permitir tener un poco la ubicación topográfica. Ahora, yo tengo un cuadro suboclusivo, tengo el diagnóstico de una hernia palpatoria.
y tengo esta placa y la señora le pongo una sonda nasogástrica porque está subocluida y tenemos débito entérico, pues ya está, chicos, opérenla. Placa, sonda y opérenla, listo, ¿qué vas a ir a operar? Está ocluida, ¿sí? Y con respecto a la reparación, siempre que haya compromiso intestinal, tenemos que reparar. Tenemos que corroborar la vitalidad del asa, ya sea por la paroscopía, por la parotomía o por vía inguinal, pero revisan el intestino. ¿Por qué vía? Por la vía que quieran, pero lo revisan, ¿sí? Y después tienen que cerrar el defecto. ¿Lo quieren cerrar por la paroscopía desde adentro? Fenómeno. ¿Lo quieren cerrar desde afuera por una vía inguinal accesoria? Perfecto, pero se cierra el defecto. Entonces yo tengo una perforación intestinal por una hernia, resección entero-entero, anastomosis, si es que se puedo, o la aboco, hagan lo que quieran, pero resuelvan el intestino, ¿sí? Siempre que lo puedas anastomosar, mejor. Y cierre del defecto. Siempre que se pueda, pongan una malla. Ahora, si estoy ante una peritonitis fecal y prefiero no poner malla, y bueno, está bien, es válido y no usás mallas, es una técnica anatómica. Pero hoy por hoy está aceptado igual poner mallas, aunque hayan tenido peritonitis, hay que lavar bien, vamos. Y acá les dejo a modo de así como breve resumen recordatorio de las hernias. Las indirectas son las que entran al testículo, las directas son las que empujan la pared, ¿sí? Las femorales son las que van por el canal inguinal, son las que se meten hacia la pierna, ¿sí? Las crurales son esas, van por otro agujero, ¿sí? Em, ¿Qué más? Las indirectas son más frecuentes en varones y las directas es más común en gente mayor, ¿sí? Porque es por debilidad de los músculos de la pared, ¿sí? Y la crural es más frecuente en la mujer que en el hombre. Y el tabaquismo es un factor de riesgo. Eh, bueno, no sé, ¿tienen dudas en algo? ¿No? La cuestión del tabaquismo sería solo en mujeres o en varones también. Vale. O No, en todos, todos. Porque se en degradan todos. interviene con las fibras colágeno, así que son todos, ¿sí? Mi consejo es, estudien por síndromes, puede entrar cualquier tema, puede haber alguna pregunta teórica. En general no tomo cosas complicadas, ¿sí? En el campus tienen un montón, ¿sí? Em, Repasen algo de quemaduras, si bien no lo llegamos a charlar, repasen un poquito de quemaduras, lo básico, la clasificación, A, B, C, D, E, F, G, H, lo que sea, pero repasen las clasificaciones, ¿sí? Y sepan las fórmulas. Si no entra para este examen, por ahí para el final de carrera, algún día puede entrar algo de quemaduras, que nunca tomamos. Aquella Em, fórmula de tratamiento la fórmula de Parkland, o o de Park. la para ver la cantidad del tejido de la piel, tipo aquella de los 9, esas cosas. De quemaduras, lo que tienen que saber para el examen de residencia es lo mismo que a lo sumo le vamos a preguntar nosotros, que son los grados de la quemadura, qué capas comprometen, y eso te va a determinar qué grado es. Y la regla de los 9 la tienen que saber en adultos y niños. Y acuérdense que la fórmula de reposición no es igual en adultos que en niños, ¿sí? Entonces, esas tres cosas de quemaduras son las tres cosas que se preguntan en el examen de residencia, ¿sí? Siempre preguntan lo mismo. O te dicen, un caso clínico, te ponen, tiene quemado la cara anterior del muslo, la cara anterior del brazo, el dedo gordo del pie y media cara, ¿sí? Y te hacen ese cálculo. Te hacen, ¿qué superficie corporal compromete? Porque en Acuérdense, el caso, aquella fórmula que vos dices de reposición es porque solo una se puede usar para los niños, ¿no? La otra no se puede. no, por eso, es una para niños, una para adultos. Y yo Dale. te digo, siempre es lo mismo, tienen que saber la regla de los 9 y calcular según la palma de la mano que corresponde a un 1%, ¿sí?
Cuando no es una superficie completa, va a la palma de la mano. Y después la otra, los signos de los sitios de gravedad, que son las zonas de flexiones, dedos de las manos y genitales. Son criterios de internación. ¿Sí? Pero eso es lo que se pregunta de quemaduras. ¿Está? Profe, una última consulta. ¿Ustedes preguntan según la TLS 11 o 10? Porque ahora El hubo una nueva, o sea, hubo una, ¿cómo se llama? actualización. Actualización, gracias. Sí. Mira, lo que va es el que está en la página de trauma de la asociación y el último ATLS. O sea, por ejemplo, para el examen de residencia tuyo el año que viene va a valer el último ATLS. Pero fíjense, yo les puse en el campus el capítulo de trauma, el capítulo de quemaduras. Eso se lo subí para que lo tuvieran ahí. Pero ya les digo, lo que tienen que saber de quemaduras es solamente eso que les estoy diciendo, nada más. ¿Sí? Es raro que se pregunten más cosas. Bueno, chicos, son 18:30. Los dejo ir en paz. Les doy la bendición. Nada, nos vemos para el examen. Que al final cambió de hora, ¿sí? Acuérdense que quedó para las 4, lamentablemente, a mi pesar. Chao, Doc, gracias. Chao, Doc, Gracias. Gracias, Doc. gracias. Buen fin de. Buen fin de.